Estamos nuevamente delante de ustedes en esta nueva ventana al mundo, Christ Dynasty Church. Hoy es un día especial porque en este día estaremos haciéndole un llamado a aquellos que nos decimos cristianos, aquellos que decimos que pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque según nosotros ya hemos nacido de nuevo, según nosotros ya hemos recibido a Cristo. Y si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debe haber un cambio que transforme nuestras vidas. Y a ti, pueblo de Dios, me estoy dirigiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar consintiendo? No tan solo en tus filas, como iglesia, como cuerpo de Cristo, sino también en el mundo. ¿Hasta cuándo seguirás tolerando que el pecado inunde el corazón de cada ser humano que habita en este planeta? ¿Qué no sabes que Cristo vino a deshacer toda obra del diablo? Y tú debes de saber que el que hace la obra del diablo no es el diablo mismo, sino el diablo encarnado en cada ser humano, engendrando el mal. Cristo nos dice que de las entrañas del corazón salen todas las bajas pasiones, salen todos los delitos con que el hombre peca y el hombre se destruye a sí mismo. Tú cantas, danzas, bailas, oras, ayunas. ¿Y qué ha pasado en tantos años? ¿Te ha dado resultado 100% esa actitud? Porque tú reclamas y dices que en tu iglesia, en aquella denominación, ahí se va a adorar a Dios. ¿Recuerdas cuando Cristo tuvo una conversación con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob? ¿Qué respuesta le dio Cristo? La hora es y la hora viene en que la adoración consiste en espíritu y en verdad, amar al Padre y adorarle en espíritu y en verdad. La carne jamás va a poder adorar a Dios, y tú practicas mucho la carne en tus filas. Toleras bastante que se filtre el pecado. Y puedes comprobarlo cuando tú haces un llamado al altar y casi toda la congregación se volca en el altar de tantas necesidades, de tantas tribulaciones, de tanto que los afecta. Y crees que con una simple oración, imponiendo las manos, y cuando caen bajo el poder del Espíritu Santo, dices, aquí se está manifestando el Espíritu de Dios. Pero el pecado sigue en tus filas. El pecado sigue pudriendo el corazón de todos aquellos que tú tienes como pastor en conciencia la obligación de enseñarles cómo pueden destruir en sus vidas las obras de la carne. Levantas infinidad de seminarios, talleres, conferencias
escuelas dominicales. ¿Y qué ha pasado? Sigue el pecado. Y como si lo podara, crece, crece, crece y crece más. ¿Hasta cuándo, pueblo de Dios, vas a tomar tu lugar? Que no sabes que Dios te ha puesto por cabeza y no por cola, y sabes lo que significa ser cabeza. Tienes que ser líder. No tan solo ahí en esa congregación donde tú crees que estás agradando a Dios. Enseña a todos y cada uno de los miembros de tu congregación que Cristo habita y que su corazón es el templo de Dios. El verdadero templo se llama Jesucristo. Y si ese templo habita en el corazón de aquellos que lo hemos recibido, ¿por qué seguimos practicando el pecado? Ay, sí, pues si la carne es débil. Excusas, pretextos, justificaciones. Levántate, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Un joven de 20 años puso una nación en duelo, destruyendo la vida de inocentes. Y tú solamente, ¿qué es lo que haces? Oremos para que Dios les dé consuelo a todos los familiares. Y es todo lo que haces. Tú naciste para dar ejemplo. Naciste para certificar que Dios existe. Naciste para ser líder. Y vives metida en las sombras, diciendo me voy con Dios, me voy con Dios, me voy con Dios. Y arrastras a miles y miles y millones de aquellos que solo practican las emociones y no una verdadera relación con su Padre a través de Cristo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tolerarlo? ¿Hasta cuándo vas a ponerte al frente de tus responsabilidades? No seas cobarde. Si Dios está contigo, ¿por qué temes? Porque aparentemente van a dejarte de seguir llevando diezmos al alfolí. ¿Y con qué vas a existir? No temas, que de lo que de gracia has recibido, de gracia debes de darlo. Acuérdate que dice Dios que si buscas su reino y su justicia en tu primer orden, todas las cosas te van a ser añadidas. Oh pueblo de Dios, despierta, levántate. ¿Hasta cuándo tolerarás que tus nuevas generaciones se levanten con ese corazón de ese pobre muchacho que nadie lo orientó desde pequeño? Dicen que lo veían todo melancólico desde pequeño. ¿Sabes por qué? Por falta de amor en su corazón. Empezó a echar piedras y piedras y piedras y piedras en su corazón, hasta que llegó el día que estalló. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y arrasó
con la vida de 20 pequeños. 20 pequeños que podían darle la gloria a Dios. Y acabaron su vida tempranamente. ¿Y crees que con restringir el consumo de armas, limitando a que solamente armas que no sean tan poderosas como las que usó este jovencito? Si una piedra mata, con mayor razón una pistola no importa. No importa qué clase de pistola sea o de qué rifle. El problema no son las armas, es quien jala el gatillo. Y es el hombre, el destructor. ¿Y tu iglesia de Dios qué hace? Instruye al niño en su camino, que cuando sea maduro no va a poder apartarse más del camino de Dios. ¿Por qué no instruyes? ¿Por qué no entrenas? ¿Por qué no capacitas? ¿Por qué no disipulas? Para que aquellos niños, cuando crezcan, no lleven al mundo la perversidad en que nacen. Tú sabes que todos los que no tenemos a Cristo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y aquellos que están destituidos de la gloria de Dios, su corazón es perverso. Y no hay otra manera de cambiar el mundo sino a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Porque aquellos que verdaderamente nacen del Espíritu tienen un corazón que ama, tiene ese amor. No van a practicar más el pecado, porque ese amor nos enseña a respetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, no armarnos los unos contra los otros y destruirnos. Acuérdate que tú naciste para ser líder. Y eres líder en donde quiera que tú te encuentres, porque Cristo vive en ti, donde quiera que tú estés, Él vive. Y tienes que dar testimonio, así seas obrero, así seas profesionista. No importa la tarea que hagas en este mundo, ahí tienes que ser líder, mostrar el liderazgo de Dios. No tan solo ir a danzar y a bailarle a Dios y decirle que le amas. Y nomás lo dices de dientes para afuera, porque cuando sales se te olvidó inclusive cuál fue el sermón que te dijeron. Te reúnes y solo calientas una silla, una banca en la iglesia y te pones lleno de emoción. Y sigues lleno de emociones. Las emociones son sentimientos. La palabra sentimiento compuesta de sentir y de mentir. Tus emociones te engañan. Levántate, pueblo de Dios. No toleres más el pecado en el mundo ni en tus filas. Tú debes ser testimonio para el mundo, ejemplo para el mundo. No ejemplo religioso, no ejemplo regalista. Llenas la iglesia de ritos.
llenas la iglesia de tantos legalismos, que si estás bautizado, que si no estás bautizado. Recuerda que Cristo en la cruz del Calvario hizo una obra santificadora completa. Y aquel que se arrepiente de corazón, de verdadero corazón, entra al reino de Dios por fe. Y todas sus faltas, sus culpas, todo lo que haya hecho en su vida, fue perdonado por Dios. Fue reconciliado por Cristo con el Padre. Lo santifica, lo libera, restituye la gloria de Dios en la vida de aquella persona. Y tú debes de saber que esa alma es blanca, más blanca que la nieve. ¿Y cuál es tu tarea como pueblo de Dios? Enseñar a aquel recién nacido cómo debe de preservar limpia esa alma, limpia siempre de todo pecado. Esa es tu labor. Tu labor es preparar las generaciones venideras, porque tú debes de preparar el camino del Señor en ellos. En ellos está el futuro de tu iglesia, de que Cristo siga reinando en la tierra y no la perversidad y la maldad. Fíjate cómo vive la juventud en esta época. Fíjate todas las corrientes en que siguen a un mundo perverso y creen que esa es la realidad de la vida, porque todos los demás lo hacen, creen que eso es la normalidad de vida. Y tú que sabes la verdad, como no sabes practicarla, no la sabes enseñar. Ejerces nada más información teológica, pero un verdadero encuentro personal, permanente, con nuestro Padre, que lejos estás de practicarlo. Enseña, educa, instruye a tu congregación. Debes de entender que el pastor que tú eres y que tú manifiestas autoridad sobre los que están, según tú, bajo tu cuidado en aquella congregación. ¿Sabes lo que es ser un pastor? O nada más porque te instruyeron en un seminario de tu denominación y ya en ese seminario te recibiste y te ordenaron sacerdote y con ello tienes ya la autoridad que se supone viene de Cristo. Un verdadero pastor y analiza al pastor de pastores qué hizo en esos más de 3 años que estuvo conviviendo personalmente con sus discípulos. ¿A qué crees que les enseñó? A ser pastores como él. Por eso les llamaba discípulos, porque tenían que llegar a la estatura del amor, de la fe y del conocimiento y sabiduría
de aquel maestro llamado Jesucristo. ¿Y sabes lo que les enseñó? A pastorear los pensamientos y las intenciones del alma. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Si tú, pastor, no sabes pastorear tus propios pensamientos, tus propias intenciones, y los sujetas en el orden de Dios, nunca vas a saber pastorear una iglesia. Porque lo único que haces es darles fuente de información teológica, concebida por la mente de otros que como tú piensan lo mismo. No permiten que el Espíritu Santo sea su maestro, el que los enseñe, porque Él se echó el compromiso. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es tarea de Dios. Enseña a que cada uno de los miembros de tu iglesia entren en esa comunión y en esa relación personal con su maestro, para que sepan tener potestad y dominio propio sobre sus bajas pasiones, y aprendan que no solo con espada, que solamente con la espada del Espíritu Santo, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios, que Dios ha decidido acabar con el pecado. Y tú como hombre no tienes potestad sobre el pecado. Entiéndelo. Enseña a que vivan en el Espíritu Santo. ¿O no entiendes que ya no hay judío, que ya no hay griego, que ya no hay varón, que ya no hay mujer, que ya no hay libre ni esclavo? ¿No entiendes lo que eso significa? ¿No entiendes que solamente la vida en el Espíritu es la que debe de existir, no la vida en la carne? Aprende entonces, pues, a llevar a tu grey, que es la grey de Cristo, por el camino de la verdad y la justicia, que es el camino que escogió Dios. ¿Sabes para qué? Para crecer en Él. Porque en la verdad no existe la mentira, y en la justicia no existe la injusticia, y donde hay justicia y hay verdad no existe el pecado. Aprende, oh pueblo de Dios, a que esa es la corona de justicia que nos espera. Hay que practicar en la tierra, por eso nos llamamos justos, porque fuimos justificados a precio de sangre, y no de la tuya ni de la mía, de un inocente llamado Jesucristo, que por causa de nuestras bajas pasiones y malas acciones, Él se humilló más y más a muerte de cruz, para redimirnos de este virus maldito que se llama pecado, y que su consecuencia es la muerte. Una nación en duelo, y nosotros los cristianos tenemos la culpa, porque no hacemos nada para exterminar el pecado. Queremos llevar a la iglesia levantando un nuevo Hollywood, lleno de actrices que se convierten en cantores, lleno de actores que se convierten también en cantores. Inundan la iglesia de infinidad de cánticos
disque de alabanza, llenando sus bolsillos a través de un nombre que es sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Y tu iglesia de Dios, cobras y cobras y cobras. Dice que por una donación vas a recibir estos videos. Y a ese cobro le pones donativo. El mundo necesita de almas desinteresadas, pero almas interesadas en que el mundo no se pierda. Ese jovencito que en Connecticut ha despertado en una nación el dolor y la tristeza. Hizo esa masacre para mostrarnos no tan solo su odio, sino desquitarse del maltrato que tuvo de pequeño. Bien inocentes, plasmó su venganza, su desquite contra la sociedad que no lo supo en ningún momento valorar como recipiente que pudo ser del Espíritu Santo. Y tú que tienes ese privilegio de ser recipiente del amor de Dios, de la unción de Dios, practicas la indiferencia, practicas el desamor, porque mientras no te toque las fibras personales o las de aquellos más cercanos a ti, tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, o a los demás que sufran, pues eso se lo buscaron. ¿Qué corazón tiene? Es necesario que te levantes, pueblo de Dios, y tomes el estandarte que eres, el emblema que eres. Eres pueblo de Dios, nación santa, porque debes de recordar que sin santidad nadie podrá ver a Dios, nadie podrá estar en su presencia. ¿Y de qué te va a servir todo lo que haces si no practicas la santidad? Y cuando venga el maestro, porque ya está tocando a la puerta, ¿qué va a pasar contigo y todos los que has enseñado a seguirte? ¿Crees que si viniera ahorita en este momento Cristo, verdaderamente te irás con Él, te irás con Él, te irás con Él? Porque le cantas y le dices que allá, más allá del sol, tienes una mansión. Y esa mansión ya está en tu corazón. Se llama Jesucristo. Ya la tienes. Aprovecha entonces la vida de Dios mientras humanamente estés caminando en este mundo. Recuerda, Iglesia de Dios, que tienes una responsabilidad y una tarea, que es destruir el pecado en el mundo, convertir verdaderamente a cada aquel que recibe a Cristo en imagen y semejanza de nuestro Dios, porque esa es su voluntad.
recuerda que en Christ Dynasty Church estamos a tu favor. Que Dios lo siga bendiciendo.